Today, all over the world, there are thousands of Sino-Soviet intelligence agents with money to burn, looking for unsuspecting targets for exploitation among members of our forces. There may be someone right now taking your measure, probing for a... Habla de la muerte, hacen calabritas literarias, se pintan la cara de Catrinas y Catrines, pero una vez que pasan estos 2 días, el tema de la muerte no se puede volver a tocar, porque nos da mucho miedo, porque... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy Fernando Hernández Avilés, aquí con su Genera Cambios podcast, y la verdad, pudimos escuchar ahorita a nuestra invitada de lujo, que es Lidia Gutiérrez, que es tanatóloga y además maneja la tanatología resiliente. Es una especialista que definitivamente nos va a dar un norte muy bueno respecto a el tema del día de hoy, que es la soledad del duelo y la muerte. Sean todas bienvenidos y bienvenidas. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world. Pues bien, espero que donde estén, cómo estén y como le estén haciendo, todo esté perfecto, desafiante y muy bien hecho. Justo, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la soledad del duelo y la muerte. Ya les platicaba y escuchábamos muy bien a Lidia Gutiérrez, que será nuestra especialista invitada el día de hoy, a quien le agradezco que me haya tomado la llamada para platicarnos. Y lo veíamos, lo escuchábamos, el tema de que el mexicano de repente y la mexicana de repente somos muy buenos para hablar y reírnos de la muerte. Llega el 1 y 2 de noviembre y hacemos hasta poemas, que era lo que comentaba Lidia, pero una vez pasada esa fecha, mejor ni me toques el tema. Y es un tema cultural desafiantemente claro, al cual tenemos que tratar de entender y al que a veces no necesitamos explicar, pero sí tenemos que tratar de contextualizarnos respecto a cuál es la cultura que vives tú, que vivo yo, que vivimos todos respecto al proceso del duelo, al proceso de la muerte y por qué a veces incluso nos compramos la idea de que tiene que haber un proceso de soledad en el camino. De esa forma vamos a pasar con nuestro kit esencial, no sin antes empezar a escuchar un poco de música. Pues bien, dentro del kit esencial para este tema de la soledad del duelo y la muerte, quiero tocar 6 puntos. Acuérdense que el kit esencial es en cada podcast, vamos tocando rápidamente 6 puntos de introducción. Y en esta ocasión el kit esencial nos va a llevar con el número 1. El duelo y la muerte simbólica o fáctica son parte inherente de la vida. ¿Qué tan complejo es el proceso de entendernos en un escenario de desarrollo de vida que tiene por definición misma y por complemento perfecto la muerte? Y justamente por eso invitamos a nuestra tanatóloga de cabecera, Lidia Gutiérrez, para que nos explique un poquito más de ese proceso. Pero en este kit esencial número 1 hay que tener muy, muy conscientemente identificado que el duelo y la muerte, simbólica o fáctica, son parte inherente de nuestra vida. Y en el kit esencial número 2, quiero tocar el tema justamente, o la idea de que ¿cómo es este proceso del duelo? ¿Cómo es este proceso de la muerte y de la vida? Y en muchas ocasiones no es más allá que un sistema de creencias bastante poderoso que tenemos que llegar a desmenuzar para verdaderamente construir oportunidades que nos permitan crecer a partir de esas pérdidas simbólicas o de esos duelos que vamos dejando siempre atrás y que van conformando la historia de nosotros. Entonces, el kit esencial número 2 es que a veces valdrá la pena ver que nuestras creencias pueden ser más poderosas incluso que nosotras y nosotros mismos. Esto es importante porque determinantemente a partir de mis creencias es como en muchas ocasiones yo me acerco a procesos tan importantes como la vida o como la muerte.
me lleva con el kit esencial número 3, que es recursos como la tanatología, justamente nos hablan de la vida y no de la muerte. Pero bien lo decía Lili en su entrevista, que ya la escucharemos, que cuando nosotros escuchamos la palabra tanatología, de repente nos refiere inmediatamente a muerte. Piensas, no, espérate, aquí nadie se está muriendo, no necesito una tanatóloga especialista, de la misma forma que cuando escuchamos la palabra psicología decimos, no, espérate, aquí nadie está loco o loca. La realidad es que recursos como la tanatología en nuestro kit esencial número 3 es una ventana para poder hablar de la vida y no precisamente de la muerte. En nuestro kit esencial número 4, el punto número 4 con el que quiero que arranquemos, estamos enfocados en que las emociones, la negación y el shock que se vive en un momento cuando de repente parece que estamos perdiendo en lugar de ganar, que estamos dejando atrás cosas que para nosotros eran importantes y pareciera que se está viendo un gran vacío entre nosotros, la realidad es que esas emociones, esa negación, ese shock que se vive definitivamente es importante para transitar lo que sentimos, tanto para identificar lo que pensamos y evaluar qué mensaje nos decimos, qué mensaje comunicamos a los demás y sobre todo qué hacemos al respecto. Definitivamente las emociones, la negación y el shock son importantes como un punto inicial de ese proceso para vivir el duelo en compañía, que el título de este tema del día de hoy está truqueado porque dice la soledad del duelo y la muerte, pero justamente el duelo y la muerte requieren de un proceso personal que no forzosamente significa que tenga que ser solos. Sit next to me, I don't care, look, don't you touch, your presence here is just a fact, and to me it don't mean much, face to face, it's not my thing, it's a matter of perspective, I'm so hip I don't need you here with me, to be connected. Y esto me lleva al siguiente punto, que es la tristeza es parte clave del proceso personal del duelo. Generalmente es un proceso muy personal cuando nosotros empezamos a generar esta respuesta emocional de tristeza, porque al final de cuentas implica algo que muchas veces no abordamos, todo un proceso neurológico, todo un proceso químico, un proceso claro también espiritual e incluso un proceso psicológico en donde empieza, por así decirlo, a deprimir nuestra respuesta acelerada o nuestra respuesta para manejar la situación crítica o nuestra respuesta para contener otros sentimientos y trata de disminuir esa energía con la que abordamos la situación y es parte importante e inherente porque yo necesito empezar a encontrar espacios de calma, mi organismo es tan inteligente que trata de ayudarme para generar respuestas cada vez más controladas. El tema es que en muchas ocasiones nosotros vemos este cuadro de tristeza como si fuera algo que es malo o nos quedamos tanto tiempo en ese cuadro de tristeza que no alcanzamos de repente a encontrar la forma de regresar por el camino para poder salir adelante y ahí es donde entra el proceso de todo lo que podemos hacer como especialistas, como acompañantes, como justo entender que el proceso del duelo y la muerte es un proceso personal que definitivamente podemos compartir con otras y con otros. Y este punto me va a llevar al punto número 6 justamente, que habla de, es por eso que necesitamos aprender a vivir en soledad. Este sistema de creencias tan abrumador en donde enmarca a esas personas que de repente deciden o toman la decisión de tomarse un tiempo, de resguardarse un poco, de aislarse efectivamente, que es un proceso terapéutico en sí, para empezar a identificar esas emociones y sentimientos que tienen, para empezar a recorrer y resignificar todo lo que han venido viviendo que a lo mejor se detonó por una pérdida, por un duelo e incluso por una muerte y que determinantemente a veces no encontramos la mejor forma de empezar a procesarlo y compartirlo con el entorno, que claro que es muy válido que nosotros podamos hacerlo en soledad, pero necesitamos aprender a vivir en soledad, que es el punto número 6 del kit esencial, como parte de un proceso social de crecimiento. La soledad tendrá que ayudarme a entender ese camino que estoy empezando a recorrer solo, cómo me impacta a nivel personal,
pero que definitivamente forma parte de un proceso social de crecimiento, en donde en algún momento tendré que compartir con otras personas, en donde tendré que buscar la forma de integrarme, reintegrarme o cambiar el entorno que yo traía de acuerdo al duelo o pérdida que esté viviendo, pero también que el proceso de entendimiento, el primer camino de reconstrucción de lo que estoy viviendo puede ser muy personal, pero definitivamente va a ser más llevadero en el momento en el que me permito relacionarme con otras personas para justamente darle un sentido a eso que he estado procesando a lo mejor durante mucho tiempo. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido del kit esencial. El primero, el duelo y la muerte simbólica o fáctica son parte inherente de la vida. Nuestras creencias pueden ser más poderosas, incluso que nosotros mismos. Recursos como la tanatología nos hablan de la vida y no de la muerte. Las emociones, la negación y el shock es importante para transitar ese estado de congruencia entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos respecto al sentido de la vida. La tristeza es parte clave del proceso personal del duelo, aunque generalmente nosotros podamos mal confundirlo con una necesidad de necesito sentirme y vivir mi soledad y mi tristeza solo, cuando en realidad no tiene que ser así, y necesitamos aprender a vivir en soledad como parte de un proceso social de crecimiento. Creo que es una forma amable de acercarnos al tema, que el día de hoy es la soledad del duelo y la muerte, que abordaremos con la compañía de Lidia Gutiérrez desde una perspectiva de tanatología resiliente con un par de preguntas bastante interesantes. Y entonces, antes de pasar a la primera parte que dividimos en 3 de la entrevista que tuvimos con Lidia Gutiérrez, quiero pasar a la siguiente fase del podcast, que es uso mis recursos. Y en uso mis recursos, la recomendación del día de hoy es cómo cuento mis historias y a quién. Y esto es importante porque al final de cuentas, el momento que estemos viviendo en el presente definitivamente se construye con lo que hemos hecho antes y se apalanca con lo que estamos pensando hacia nuestro futuro. Pero un muy buen recurso que no podemos nunca dejar de lado es recrear, recontar y replantear de forma propositiva, pero también de forma muy realista, esas historias que yo he vivido. Al final de cuentas, hay quien dice que nosotros somos seres de historias, somos seres de estrellas, somos seres que están conformados de muchas cosas al mismo tiempo que justamente nos hacen especiales, pero a veces vale la pena ser muy humilde, muy amable y cariñoso hasta con nosotras y nosotros mismos respecto a qué pasa si yo empiezo a compartir un poco más mis historias personales, a replantear esos caminos que he venido recorriendo, a empezar a recorrer esas huellas del tigre y darles otro significado que me permitan entender un poco mejor el presente, que me permitan reconocer lo que tengo para afrontar el futuro y que me permitan además resignificar constructivamente todo lo que he vivido. Entonces, esta parte de mis historias, al final de cuentas, como dije, somos seres de historias, nos gusta la narrativa, nos gusta escucharlas, pero a veces pareciera que cuando es muy personal, que cuando es algo muy mío, que cuando es algo que todavía estoy procesando, no quiero volver a escuchar, no quiero volver a imaginar. A lo mejor por ahí también tenemos una oportunidad en ¿qué pasa si empiezo a contar una historia nueva a partir de la historia que ha sido mi vida hasta el día de hoy? Staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation. Thousand channels running to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't want. Ahora sí, si ustedes están de acuerdo, vamos a pasar a la primera parte de la entrevista que le hicimos a Lidia Gutiérrez, tanatóloga con esta línea de tanatología resiliente, en donde definitivamente el trabajo que ella hace es abrumador respecto a acompañar a las personas en esos procesos de duelo. Claro que ella les recuerda en todo momento que no tiene que transitarse solo o sola, y nos va a platicar. Me permití incluso preparar con ella unas preguntas bastante interesantes que nos encantaron ya después que hicimos la entrevista.
Y pues vamos a empezar, ¿les parece? Voy a dejarlo, estamos en 3 secciones con la entrevista de Lidia. Vamos con la primera, seguimos un poquito con el tema y continuamos. Entonces, bueno, y tengo que decirles también que estoy muy agradecido de que Lidia nos haya permitido compartir para este podcast. Definitivamente es una profesional que yo respeto y admiro mucho, tanto por su capacidad de acompañar a la gente de una forma impresionante para ayudarlos a entender y superar su duelo y utilizar la tanatología como una herramienta que verdaderamente permita crecimiento. Y esto se puede por su segunda gran característica, que es un excelente ser humano. Desde el tiempo que yo tengo de conocerla y de compartir con ella y de crecer con ella, tengo que decirles que la primera vez que platicamos y que me dijo que era tanatóloga, la realidad es que yo tuve un shock y una negación porque yo decía, ¿cómo tanatóloga, no? Pero he aprendido muchas cosas que definitivamente me han hecho cambiar la perspectiva porque, al final de cuentas, como ella se los va a platicar en la entrevista, la tanatología no habla de la muerte, la tanatología no habla de algo que quizá va a pasar, la tanatología no se basa en supuestos, sino es mucho más, es muy poderosa y encontramos en Lidia Gutiérrez una gran herramienta, una gran persona y definitivamente una gran narradora para esta entrevista que le hicimos. Entonces, con ustedes, Lidia Gutiérrez. Lili, te agradezco mucho tu participación en este podcast. Empezamos con la primera parte de la entrevista. Bueno, como les comentaba, me encuentro muy emocionado y muy feliz porque tengo la oportunidad de platicar con alguien con quien tengo además la oportunidad de trabajar y verla haciendo magia con todo el tema de tanatología resiliente. Definitivamente un tema tan sensible como les venía platicando tiene que ser abordado por una persona sensible y muy preparada. Y pues me encanta tenerte en la línea, Lidia Gutiérrez, especialista de tanatología resiliente y con quien tengo el orgullo de poder colaborar. Y pues nada, que te agradezco que compartas para este podcast pues un poquito de tu experiencia y estas preguntas que platicábamos fuera de línea que son bastante interesantes. ¿Cómo te encuentras, Lidia? Muchas gracias. Hola Fer, pues estoy muy contenta de poder participar contigo en esta entrevista. Muchas gracias por el privilegio. A mí me encanta colaborar contigo y bueno, pues estoy muy contenta y agradecida de la invitación. Gracias, Lidia. Conociéndote siempre tan efusiva y ahorita tan puntual, creo que nos vas a ayudar a que tengamos una entrevista organizada porque lejos de colaborar y llevarnos muy bien, siempre es como divertido hacer cosas y proyectos juntos y más de este tipo, ¿no? Entonces, fíjate, la pregunta que inicialmente te planteé que quería que platicáramos en el podcast, que se nos hizo interesante fue, y te la voy a plantear para que me hagas favor de responderla, porque se me hace muy poderosa. Y ahí va, para todos los que nos están escuchando. ¿La y el mexicano no le tienen miedo a la muerte? ¿Qué nos dices de eso, Lidia? Lo voy a repetir con todas sus letras. Las y los mexicanos, ¿no le tenemos miedo a la muerte? ¿Qué me dirías de eso desde tu experiencia, Lidia? ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! Me encanta. Bueno, pues te voy a decir algo. Es curioso que el mexicano y las mexicanas tenemos como esta ambivalencia ante la muerte. Porque, pues bueno, México se caracteriza por ser un país que se burla y juega con la muerte. Pero también le causa miedo y pavor, ¿no? Es muy curioso porque cuando es 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, todo el mundo habla de la muerte, hacen calaveritas literarias, se pintan la cara de catrinas y catrines, pero una vez que pasan estos 2 días, el tema de la muerte no se puede volver a tocar, porque nos da mucho miedo, porque no podemos hacer acciones que nos ayuden a prevenir, como esta parte de qué va a pasar el día que yo falte, como algo tan simple como hacer un testamento, ¿no? Nos da mucho miedo llegar a pensar siquiera que en algún momento nos vamos a morir. Y entonces cuando está el mes del testamento, la gente es muy común que te diga, no hagas eso porque la llamas, ¿no? Pero acabamos de pasar una fiesta maravillosa que es el Día de Muertos y no podemos darnos como ese chance de decir, pues sí, ya estuve jugando con la muerte, ya la reconocí, me hicieron mi calaverita literaria, puse mi calaverita de dulce, pero ahorita que estoy hablando de la muerte de manera real, pues ahí sí ya no me gustó,
¿no? Entonces, Octavio Paz decía esta parte de que el mexicano juega y le coquetea a la muerte. Sin embargo, una vez que se coloca enfrente de él, evita el tema por completo. Entonces es muy curioso porque sí, le tenemos muchísimo miedo a la muerte. Incluso desde mencionarla, ¿no? O sea, voy a hacer una pregunta de apéndice que me parece muy padre. ¿Y tú crees que esta parte cultural, esta idea cultural o esta creencia cultural de no tocar un tema por no atraerlo, como bien dices, como para no ser ave de mal agüero, ¿crees que en los momentos importantes de nuestra vida cambie? O sea, que cambie esa idea, o sea, que verdaderamente, como bien dices, y citando a esta parte de Octavio Paz, se nos para enfrente y dices, órale, ¿no? Pero ¿tú crees que culturalmente sí haya la ventanita donde cambie cuando de repente nos sentimos al límite de alguna experiencia y digamos, bueno, está bien, le voy a hablar amablemente a la muerte para llevarnos bien por cualquier cosa? ¿Qué opinarías de algo así? Bueno, fíjate que a mí eso me pasa constantemente cuando acompaño a pacientes con cáncer, que es cuando la muerte se pone enfrente y te dice el tiempo se está acabando, y ellos sí tienen una reacción completamente distinta. Diríamos coloquialmente como que les cae el 20 de que efectivamente la vida tiene un término y que pues el tiempo se está acabando y depende de ti que lo aproveches. Y es ahí cuando empiezan ellos realmente a hacer conciencia y a decir, necesito hacer mi testamento, necesito poner mis cosas en orden, necesito hacer mi folder tanatológico, necesito estar claro con las personas que amo, ¿no? Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que perdonar, perdono. Y entonces empiezan como a poner su vida muy en orden. Pero es hasta que llega algo que impacta y que te dice, oye, la vida no es la rutina que piensas, ¿no? Y no la vas a tener por siempre. Reacciona. Y en este momento es cuando empiezan a reaccionar. Lo que es muy común también es que en el caso de esos pacientes, los familiares se nieguen a la posibilidad de que va a fallecer y eviten el tema, ¿no? Entonces se ve como ambas partes, sobre todo en el que la vive en sí mismo. Ok, muy bueno. Fíjate, derivado de ese, de que les cae el 20, que muy bien lo refieres respecto a tu experiencia con los pacientes con cáncer y además adicionas esta parte de su familia, como que también es un 20 que se multiplica cuando estamos en una situación así, voy a pasar a hacerte justamente una segunda pregunta. Pues muy bien, como escucharon, muy interesante lo que nos está platicando Lidia Gutiérrez, a quien le estamos muy agradecidos por haber compartido. Y es interesante esta parte de, una vez que se presenta, que ya pasó el tema donde tan alegremente hablamos de la muerte, del duelo, de aquello que es importante pero que nos lastima, decidimos no volver a tocarlo. Y definitivamente tiene que ver mucho con este sistema de creencias que nosotros tenemos, con esta forma en la que hemos culturalmente compartido el manejar aquello que es lo más importante de nuestra vida, pero que de repente representa algo que por supuesto no queremos tener enfrente, por mucho y que digamos que nos gusta reírnos de la muerte. Bueno, hablando un poquito del tema, justamente quisimos enfocar y aprovechar la entrevista con Lidia Gutiérrez respecto a esta situación de cómo la tanatología nos puede ayudar tanto un proceso de duelo y de pérdida, por supuesto de miedo y de muerte, pero como decíamos, el tema del día de hoy es justamente la soledad del duelo y la muerte, y al final de cuentas vamos a tratar de enfocar las dos perspectivas para que nos llevemos una información muy rica. Fíjense que respecto al tema del duelo, definitivamente lo que tenemos que tener siempre en mente, aunque siempre podemos indagar y buscar un poquito más, yo les recuerdo que tenemos muchos programas en la Asociación Mexicana de Resiliencia, en Genera Cambios, que buscan una manera constructiva y transversal de acercarnos elementos para superar justamente los desafíos de la vida y también obviamente los duelos y pérdidas que estamos teniendo, pero en esa perspectiva emocional, el duelo no deja de ser un proceso de adaptación emocional que sigue
a cualquier pérdida que nosotros tengamos. Esto puede ser la pérdida del empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, el perder algo que yo tenía y que me hacía sentido y que incluso le daba forma a mi vida, como pudiera parecer ahorita en el tema del confinamiento, perder mi privacidad, quizá perder la oportunidad, por otro lado, de estar en contacto con la gente que quiero. Al final de cuentas, esto que representa separarnos de algo que ya formaba parte de nosotros y que de repente, porque tomamos la decisión o porque se presentó de pronto el tener que decir adiós a algo, pues es un proceso de adaptación emocional. Y al ser un proceso de adaptación emocional, claro que sigue un camino, claro que sigue justamente lo que platicábamos en el kit esencial, una ruta que tenemos que atravesar para poder darle la vuelta a la situación. Y en ese entendido, la mejor recomendación, por supuesto, es la que tiene una mayor mención y utilidad a nivel internacional, que es el modelo de cambio o de duelo de Kubler-Ross, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella crea en su primer momento 5 fases que nosotros vivimos después de que se presenta una pérdida. Nosotros hemos ya avanzado mucho y otros especialistas a lo largo del tiempo han venido jugando mucho con estas 5 fases. Yo también tengo que decirles que estas fases no es algo que solo le pertenezca tal cual a Kubler-Ross, sino son muy similares a los diferentes caminos y rutas que otros especialistas, que a lo largo de la historia, que en la narrativa, otra gente nos ha dicho que tenemos que afrontar cuando se presenta un desafío o cuando se presenta una pérdida. Yo generalmente en las conferencias les platico el tema de la Odisea. Es uno de los primeros viajes que nos llega al tema occidental, en donde se vive ese camino del héroe, en donde de repente va avanzando, se presenta una situación que lo desafía y entonces empieza toda su odisea, ¿no? De ahí viene la palabra, pero bueno, eso como para tratar de generar mayor inquietud respecto al tema. Voy a enlistar muy rápido las 5 fases que nos platica Kubler-Ross, que después mejoraría y contextualizaría y que incluso otras áreas que tienen que ver con el desarrollo humano retoman. La primera fase, si estamos hablando de adaptación, implica que se presenta una situación que no esperábamos o que nosotros provocamos, pero que el resultado, aunque mucho lo hubiéramos planeado, siempre se puede presentar algo de forma diferente. Y es la fase de negación. Y esta fase de negación, que es negarse a sí mismo, al entorno, que ocurrió esa pérdida, que cambió esa etapa de mi vida, que cerré ese ciclo, es que no alcanzo a entender por qué ella no está conmigo, no alcanzo a entender por qué no puede ser que tenga que estar en confinamiento ahorita, por qué no voy a poder disfrutar de salir a comer taquitos a la calle si formaba parte de mi vida y ahora tengo que estar encerrado, por qué no puedo ir a abrazar a la gente que quiero. Al final de cuentas, esta fase de negación es uno de nuestros mejores mecanismos psicológicos porque justo nos permite ganar tiempo respecto a lo que está pasando, nos permite procesar consciente e inconscientemente la situación y elabora el puenteo para lo que sigue, que es la respuesta emocional. Ya que yo vivo esa etapa de negación, inmediatamente la fase 2, de acuerdo a la doctora Kubler-Ross, es la fase de enfado, de indiferencia o de ira. Dicho de otra manera, es la fase emocional. Este tema de matea de miedo, alegría, tristeza, enojo, asco o afecto, que nuestro organismo junto con nosotros trata de disparar para que el impacto de eso que nos parece importante, para que el impacto de eso que de repente se nos presenta como crítico, para prevenir ese impacto de algo que va a desajustar la forma en la que nosotros nos entendemos en la vida, pues se necesita esa respuesta emocional justo para protegernos. Y ahí es donde, y generalmente cuando hablamos de ese manejo emocional, de aprender a identificar que estas emociones se presentan justamente para tratar de proteger, incluso aunque pareciera que algo nos está poniendo en peligro, como la idea de perder algo y con eso perder algo que formaba parte de mi vida, pues justamente esa respuesta emocional le permite dar un norte a lo que yo estoy sintiendo para ganar un poco más de tiempo, disminuir un poco el impacto de eso que es importante para mí y poder seguir avanzando en mi camino del héroe o en mi camino del duelo de Kubler-Ross. La tercera fase es la fase de negociación. Ya que yo gané el tiempo, ya que yo ya tengo más elementos, ya que tengo más información sobre la situación, ya que alcanzo a visualizar un poco hacia dónde puede ir esta nueva etapa de mi vida, donde
Yo ya no tengo ni forma parte de mí eso que perdí, eso que se quedó atrás, eso que quizá ya de ninguna manera va a poder continuar caminando conmigo, pues empieza esta fase de negociación entre entender cuáles pueden ser los pros y contras de lo que pasó, por qué era importante que se diera ese cambio, que se diera esa pérdida, qué puede pasar ahora que es diferente, qué puedo construir nuevo, cómo lo puedo empezar a hacer, y por eso es importante ir viviendo cada una de las fases. Después viene la fase del dolor emocional o depresión, que dicho de otra forma es cuando estamos en nuestra etapa más baja o de tristeza, que también les platicaba en el kit emocional, que al final de cuentas lleva a un tratar de tener nuestra capacidad de respuesta lo más tranquila posible. Esto es, si en la etapa de negación, si en la etapa de emoción había mucha sobreenergía mía, había mucha actividad mental, había mucha reacción social, definitivamente nuestro mismo sistema es tan inteligente que nos empieza a ayudar a controlar emocionalmente las respuestas que tenemos, que empieza a disminuir la carga, la segregación de ciertas hormonas, justo para que nosotros podamos poco a poco empezar a organizar todos los elementos, desde procesar ese duelo, desde resignificar el momento que estoy viviendo y poder empezar a establecer algunas rutas de posible crecimiento, que eso es lo que me lleva a la fase 5, que es la fase de aceptación, en donde yo ya entendí qué está pasando conmigo, ya entendí cuál era la situación que me estaba moviendo, cómo me estoy sintiendo respecto a lo que tenía, lo importante que era para mí, por qué lo estaba considerando como una parte elemental de mi vida, pero, como todo en la vida, que definitivamente yo tengo que replantear una nueva oportunidad. Esto es, voy a replantear una nueva oportunidad, no me voy a replantear yo, y no significa tampoco que vaya a desterrar del pasado todo aquello que forma parte de eso que estoy dejando atrás, que forma parte de esa pérdida, de ese duelo, porque al final de cuentas, en esta fase de aceptación es entender que a lo mejor ya no va a estar de la misma forma, ya haya sido que yo lo haya provocado o que me haya pasado, pero que puede estar de una forma en la que me brinde aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje es importante porque lo puedo lograr en el momento en el que me permito vivir esas fases. Claro que a veces quisiéramos brincarnos todo, a veces quisiéramos que no hubiera ese dolor emocional, que no tuviéramos que reprocesar y resignificar constantemente lo que yo sentía, lo que para mí era importante, cómo me apoyaba y me servía y yo me entendía en mi vida con eso, pero definitivamente esta fase de aceptación tiene que permitirme ayudar a organizar mejor los elementos que tengo con lo que aprendí de eso que perdí, cómo me puede servir y seguir acompañando hacia el futuro y empezar a continuar mi camino del héroe o mi camino del duelo de Kubler-Ross. Bueno, si están de acuerdo, podemos, antes de platicarles un poquito de Kubler-Ross, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, podemos pasar con la segunda parte de la entrevista con Lidia Gutiérrez y esa pregunta que quedamos pendientes de escuchar. Vamos a, justamente, escucharla. Y entonces, Lidia, insisto, agradeciéndote mucho el que nos compartas toda esta experiencia que tienes. Se me hizo muy interesante esta parte de cómo redondeabas que sí, hay un momento en el que nos cae el 20, y eso me lleva a la segunda pregunta, como comenté en el bloque anterior, que es esta, que también se me hace bastante interesante por el abordaje. Ahora sí que estoy hablando desde la perspectiva de lo que te he aprendido y de lo que he escuchado de ti respecto a la trascendencia del trabajo tanatológico en nuestra vida, más con el apellido que le pones de resiliencia, y quiero hacerte esta segunda pregunta. Si de repente se trata de que nos cae el 20, ¿tú crees que, de acuerdo a la tanatología o con apoyo de la tanatología, estamos listos y listas para hacernos responsables de nuestra vida? ¡Wow! No, bueno, tus preguntas están maravillosas el día de hoy, ¿eh? Desde la tanatología, mira, desgraciadamente en México la cultura tanatológica no está a su máximo, o sea, está en pañales. Muchas personas siguen relacionando la palabra tanatología igual a muerte, y entonces volvemos al inicio, evitan el tema, ¿no? Pero una vez que te permites conocer a la tanatología e instruirte con ella,
por supuesto que te prepares y por supuesto que puedes estar listo para tu propia muerte, para la muerte de un ser querido o para cualquier pérdida importante en tu vida. Entonces, creo que aquí la parte importante sería hacernos conscientes de que la tanatología brinda herramientas para enfrentar cualquier tipo de pérdida importante y de esa manera marcar una trascendencia tanto en tu vida como en la de los demás, porque es la manera en la que generas cambios. La tanatología, lejos de hablar de la muerte, te habla de la vida, ¿no? Te dice, te vas a morir, pero para que vivas, para que disfrutes. Te dice, todo el tiempo estás teniendo pérdidas y vas a tener pérdidas importantes porque en la vida todo cambia, nada es tuyo y nada es para siempre, ¿no? Y entonces una vez que te haces consciente de eso, absolutamente todo lo empiezas a disfrutar de una manera distinta. Hablamos de cosas materiales, de personas, el escenario que tú quieras ponerme. Siempre, si tú te haces consciente y te preparas en una cultura tanatológica, vas a tener una perspectiva completamente distinta y vas a poder disfrutar y vas a poder entender cuando una pérdida se presenta o cuando fallece alguien o cuando tu propia vida está en su final. No, a mí bueno, tú y yo tenemos una experiencia respecto a cuando me empezaste a hablar de tanatología y cuando nos conocimos, que yo renegaba, ¿no? Pero la verdad, que esa ya la platicaremos después con más confianza en otro podcast. Pero justo, o sea, yo el aprendizaje que tengo muy marcado de ti es esa parte de, definitivamente la tanatología es como todo eso que te va a permitir hacerte consciente de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que estaría muy padre mandar a hacer playeritas que dijeran eso, porque me encantó esto que dijiste, o sea, cuando desgraciadamente el que la cultura esté en pañales nos hace que nos alejemos de eso justamente como lo decías volviendo al inicio. Pero antes de mi última pregunta, tú, como a modo de una frase, así como lo dijiste ahorita, la tanatología me ayuda a hacerme consciente de mi vida y por lo mismo entonces es probable que yo me empiece a ser más responsable de la misma, pero ¿tú qué frase le recomendarías a alguien para que se abra a la oportunidad de entender la perspectiva de tanatología de otra manera? ¿Qué nos podría, o sea, no sé, estamos platicando tú y yo, nos encontramos y te pregunto, hola Lidia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, pues estoy trabajando esto. ¿Qué me podrías decir como para que me pudiera hacer al menos plantearme la idea de, oye, yo no lo había visto así? De la misma forma que cuando yo tuve la oportunidad de escucharte en una conferencia, decir, es que la tanatología definitivamente habla de la conciencia de la vida, no tiene nada que ver con la muerte en el sentido cultural que lo abordamos, ¿no? ¿Qué me podrías decir de eso? O sea, algo como cerrador de, es que la tanatología vela así. ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos compartirías? Pues algo que me encanta y que constantemente lo menciono en mis cursos, en los diplomados, en las conferencias, es que la tanatología transforma el dolor en amor. Y siempre vamos a tener eventos dolorosos en la vida. Y si tú te permites conocer la tanatología es tan bella y tan noble que te va a dar todas las herramientas, le va a dar sentido a tu pérdida y va a transformar tu dolor en amor. Oh, muy bueno, muy bueno. No, muy potente, muchas gracias. Usted demasiado bien, querida Lidia Gutiérrez. Pues entonces, si estás de acuerdo, vamos con la tercera pregunta. Entonces, dame un segundo, vamos a hacer un corte para redondear un poco el tema y regreso contigo. Súper interesante lo que nos comenta Lidia Gutiérrez en el sentido de que, o sea, ¿qué tan poderoso puede ser el hecho de transformar el dolor en amor? Y definitivamente por eso era muy importante que escucháramos de viva voz de Lidia Gutiérrez estas palabras, porque nos permite acercarnos con humildad y con mucha amabilidad a entender ese proceso de soledad en nuestro duelo, que si esta tesis de transformar el dolor en amor impulsa hacia entendernos en la vida, definitivamente también nos tiene que ayudar a reconocer que el duelo y la pérdida no es algo que tengamos que transitar solos o solas, sino que lo hemos acostumbrado y lo hemos permeado culturalmente de esta manera, y que aunque exista un momento personal muy mío en donde yo requiero la oportunidad de entenderme y procesar la situación, de hacerme de espacio para vivirlo, para experienciarlo emocionalmente, para llorar, para gritar, yo necesito también hacerme a la idea
de que siempre será más llevadero si lo acompaño con otra persona. Entonces, la realidad muy, muy padre esto que nos comparte Lidia. Falta una parte de la entrevista que son sus recomendaciones para abordar este tema de tanatología, este tema de duelo, este tema de pérdida y muerte. Pero, si ustedes están de acuerdo, vamos a platicar rápidamente de Kubler-Ross. Comparto mi experiencia y preguntas indicadas antes de pasar con la tercera parte de la entrevista a nuestra querida tanatóloga resiliente Lidia Gutiérrez. Pues bien, solo para llevar y para que no lo dejemos y no perdamos de vista eso, insisto, refiero a la doctora Elizabeth Kubler-Ross como un especialista porque nos marca la pauta contemporánea respecto a entender este camino del héroe y este camino del duelo que definitivamente nos ayudó a organizar mejor, ya desde una perspectiva vinculándolo con las emociones, con el tema corporal, con el tema espiritual y que nos ayuda a trazar una ruta y un camino amable y amigable para entender ese proceso que estamos viviendo de duelo, para identificar que es válido que nos sintamos de repente con una emoción fuerte, que es muy válido que estemos negando la situación, porque justamente forma parte de nuestro proceso para hacer frente a la situación y que no nos dañe más de lo que en sí la pérdida representa, pero también entender que hay un proceso de compromiso en ello, de que hay un camino que se tiene que recorrer y que definitivamente no es que tengamos que vivir solas y solos, siempre puede haber la oportunidad de hacerme de alguien a quien le cuente la historia, de hacerme de alguien que me acompañe en el camino, de hacerme a la oportunidad de compartir eso que para mí es importante y que incluso cultural y socialmente en muchas ocasiones limitamos e incluso agarramos y tratamos de ocultar como si fuera algo malo y la realidad es que no tiene que ser así. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nace justamente en Arizona en Zurich, en un 8 de julio de 1926 y fallece un 24 de agosto de 2004, ahora sí en Arizona. Fue psiquiatra, fue una escritora justamente suiza, alemana, estadounidense y definitivamente fue una de las mayores expertas mundiales. Ajá, justo, una de las mayores expertas mundiales en el proceso y en entender este proceso del duelo, de la pérdida y de la muerte. Estuvo en toda su práctica acompañando a personas en fase terminal, acompañando a personas en cuidados paliativos, pero no nada más a ellos, sino también a sus familias. Y este ciclo, este proceso de Kubler-Ross del duelo, lo escribe por primera vez o lo expone por primera vez en su libro Sobre la muerte y los moribundos del año 1969 y es mundialmente conocido como el modelo de Kubler-Ross. En este, junto con otros 12 libros, ella fue desarrollando paulatinamente y mejorando constantemente justamente cómo es el proceso que vivimos las personas cuando estamos ante una pérdida, cuando estamos ante un duelo, cuando estamos ante una situación y encarando, como lo comentaba Lidia hace rato, esa forma de vivir la vida y esa forma de entendernos ante la muerte. Y definitivamente es una lectura obligada, amigable, que podemos hacer siendo o no especialistas. Si yo quiero agarrar y leer un poco más, hay lecturas que transcriben muy bien el trabajo de la doctora Kubler-Ross y que definitivamente me van a estar recordando todo el tiempo que la soledad no es algo que se tenga que vivir, el duelo, perdón, no es algo que tenga que vivirse en soledad, al igual que la muerte. Entonces, muy recomendable eso y vamos rápidamente al tema de comparto mi experiencia y preguntas indicadas. Y en las preguntas indicadas que les traigo el día de hoy, quiero que nos llevemos dos muy concretas para reflexionar. Y es, cuando me siento rebasado por una pérdida, por un duelo, cuando siento que mi vida va a cambiar drásticamente, porque es válido que sintamos eso. Cuando siento esta perspectiva y cómo estoy tratando de interpretarla, que estoy tratando de organizarla, pero el punto es cuando yo siento que estoy perdiendo gran parte de mi vida, porque para mí cualquier cosa que sea importante y significativa debe de ser importante. ¿A quién acudo? Cuando yo me identifico en un proceso donde parece que por decisión propia o porque las condiciones así lo hicieron,
¿A quién acudo para platicar de eso que es importante para mí y que aparentemente va a dejar de formar parte de mi vida en la manera en la que lo viene haciendo, no así en la manera en la que puede acompañarme con lo que construye en mi presente y cómo me permita que me acompañe al futuro en forma de aprendizaje, en forma de enseñanza, en forma de reflexión, viéndolo muy general y muy amable? Pero la pregunta clave y la pregunta indicada del día de hoy es: ¿a quién acudo cuando me estoy parando frente a las puertas de un duelo, cuando me estoy encarando con una pérdida, cuando estoy resignificando y entendiendo que a lo mejor me estoy acercando y encarando también con el tema de la muerte? ¿Hay alguien a quien acuda? Y es una pregunta que tendríamos que hacernos tanto cuando esté pasando eso como cuando no. Yo tengo a alguien a quien me gustaría hacerle partícipe de lo que yo siento importante en mi vida, lo esté perdiendo o no. Esa es la primera pregunta que me encantaría que respondieran. La segunda pregunta es: ¿y cuándo fue la última vez que sin necesidad de perder algo, yo agarré y fui y compartí mis emociones con otra persona? Cuando no me sentía segura o seguro, cuando tenía miedo de algo, cuando de repente sentía que no me daban las fuerzas para lograrlo, que no encontraba los recursos. ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué con alguien ajeno a mí y a mi entorno inmediato para platicarle eso que estaba viviendo? Entonces, las dos preguntas indicadas del día de hoy son: una, ¿cuándo fue la última vez que yo me acerqué a platicar emocionalmente con alguien, a soltarme, a llorar, a gritar, a patalear? ¿Y a quién acudo? Entonces, esa es la recomendación de preguntas muy sencillas, muy concretas, pero que tendría que ser amable la forma de reflexionarlo, y obviamente después de cada una de ellas hacerme la pregunta de por qué, entendiendo que la idea de soledad ante la pérdida del duelo justamente es eso, porque si ahorita estamos escuchándonos, pues solas y solos no están, porque estoy aquí, tenemos a Lidia, o sea, hay mucha gente que quizá tiene la mejor disposición de acercarme una escucha, de acercarme una mano, pero a veces también nosotros tenemos que dar el primer paso para romper ese ciclo cultural y esa creencia de creer que tenemos que nosotros transitar un proceso, o que los procesos emocionales más fuertes de nuestra vida los tenemos que transitar solos cual héroes. Por eso también se llama el camino del héroe cuando lo parafrasea Odiseo, porque pareciera tal cual que en nuestra cultura, entre más heroico sea el transitar de esa camino, más exitoso nos va a hacer sentir, y la realidad, déjenme decirles que no es así. Comparto mi experiencia. Yo quiero hacerles o compartirles un ejercicio que nos han compartido como justamente funcional para personas que están viviendo un proceso de duelo o resignificación de algo, y justamente nosotros le llamamos el proceso de resignificar. Esto es hacerme las preguntas que me permitan amigablemente acercarme a mi persona y mis diferentes perspectivas de vida, para entender cómo me puede impactar, cómo me va a transformar y qué tengo que hacer yo con eso que aparentemente estoy perdiendo o que aparentemente me está cambiando. Y la primera recomendación siempre es resignificar de una forma espiritual. Si yo me enfrento a una situación que rebasa todas mis posibilidades de manejo, que rebasa todas mis posibilidades de entendimiento, es muy válido. Incluso hay estudios que apalancan el tema de que hay una carga genética, de que cuando nos enfrentamos a situaciones más grandes que nosotros, más grandes en el sentido de que no alcanzo a entenderlo adecuadamente todavía, de que pareciera que no cuento con los recursos, es muy válido que yo me replantee y me resignifique espiritualmente y busque acercarme a algo más grande que yo, que me ayude a dar calma, que me ayude a dar orden, que me ayude a dar posibilidad. Entonces, esta parte de resignificarme espiritualmente es importante. También es importante resignificarme filosóficamente. Esto es: ¿quién soy yo con eso que pues estoy perdiendo? ¿Quién soy yo en este momento que me estoy transformando? ¿Y quién voy a ser yo una vez que continúe mi proceso de vida, mi camino de vida, de mi camino del héroe que platicábamos? ¿Quién voy a ser yo? ¿Quién era yo cuando tenía esa parte que estoy perdiendo? ¿Qué me está transformando de mí? ¿Y quién voy a seguir yendo yo? Porque
nosotros no vamos a cambiar, van a cambiar las experiencias y las expectativas, van a cambiar las formas y los fondos, va a cambiar un aprendizaje, pero al final de cuentas nuestra esencia no cambia. Cambia lo que nosotros hacemos con nuestra esencia y por eso sirve que filosóficamente nos hagamos este tipo de preguntas. También es importante resignificarlo psicológicamente, esto es, ¿cómo me siento? ¿Cómo están mis emociones? Ya que viví, empecé a vivir ese proceso, ¿qué sentimientos se han ido construyendo? ¿Cómo me siento ante qué circunstancias? ¿A quién me acerco para compartir lo que es importante para mí? ¿Qué tan desgastada y desgastado estoy? Es demasiado importante también resignificarme psicológicamente. Y si en este momento pareciera que estoy rebasado, que la parte espiritual me está tranquilizando y me da un norte, pero no alcanzo a entenderlo todo, que filosóficamente tengo claro lo que voy a aprender y construir con eso, pero necesito encontrar los cómo y los dónde, justamente es la pregunta psicológica que me tengo que hacer. También tengo que preguntarme y resignificarme físicamente cómo me encuentro, socialmente cómo me encuentro e incluso a nivel de materialmente también cómo me encuentro. Porque toda transformación, todo cambio, toda pérdida que lleva a un aprendizaje y una nueva realidad, y nueva realidad entendiéndose como, insisto, no voy a desterrar lo anterior, sino voy a transformar lo que venía conmigo, voy a generar un nuevo aprendizaje, voy a generar una nueva forma de continuar con mi vida que determinantemente pues implica todo esto que nos tendríamos que resignificar. Entonces, cuando estemos en una situación así, en donde yo esté procesando y entendiéndome ante algo que me esté doliendo demasiado perder, o que pues, hay cosas que definitivamente nos transforman cuando las dejamos atrás, hay personas que sobra decirlo, que cambian nuestra vida, pero entender ese cambio qué nos está dejando de ellas mismas para que pueda seguir parte de nosotros y aplicar lo mejor que pudimos haber aprendido en vida con ellos. O sea, es bastante interesante el tema, justo hoy lo estamos acariciando y por eso invitamos a Lidia Gutiérrez, pero al final de cuentas es cómo me resignifico ante lo que era, cómo me resignifico ante la transformación y de ahí qué elementos voy a aprender para lo que viene. Entonces, ese es el tema de comparto mi experiencia y ejercito el cambio y pues nada, si ustedes están de acuerdo, vamos con la tercera parte de la entrevista que le hicimos a Lidia Gutiérrez, que justamente nos va a compartir unas recomendaciones para vivir este proceso de duelo, este proceso de pérdida, esta relación con la muerte desde la tanatología resiliente, no en soledad, que a eso nos referíamos con el título, es la antítesis de la soledad del duelo. Vamos con Lidia. Listo, entonces vamos avanzando, la verdad, Lidia, que está bastante interesante esta perspectiva de cómo lo estamos abordando. Cerrábamos hace rato la idea de que la tanatología definitivamente es una herramienta súper poderosa en el sentido muy realista de transformar nuestro dolor en amor y eso me encanta porque eso nos visualiza de una manera diferente frente a aquello que a veces nos cuesta trabajo mirar justamente de frente, que es la muerte y hacernos responsable de nuestra vida. Y en ese orden de ideas, Lidia, yo quisiera pedirte que nos regales, con base en tu sabiduría y tu experiencia, 5 tips para que podamos llevar la tanatología a nuestra vida. ¿Qué 5 tips podrías compartirnos para que nosotros podamos hacernos responsables y llevemos la tanatología a nuestra vida? Por favor, Lidia. Ok, bueno, pues creo que el primer tip sería, hazte consciente que la vida y la muerte son paralelas y que las pérdidas importantes están implícitas en la existencia. De tal manera que si tú no le temes a la muerte, vas a disfrutar de la vida. Entonces, el primer punto sería hacerte consciente. El segundo sería generar redes de apoyo. Muchas veces nos da mucho miedo enfrentar el dolor o la pérdida porque nos sentimos solos. Sentimos que no va a estar nadie a nuestro alcance para apoyarnos. Entonces, creo que generar redes de apoyo, primeramente en tu primer círculo, ¿no? En tu familia, con tus amigos, después en tu entorno laboral, después buscando apoyo profesional como terapeutas, tanatólogos, cursos, diplomados, o sea, creo que la red de apoyo cuando enfrentas una adversidad, cuando enfrentas una pérdida es muy importante. Entonces, si tú empiezas a fortalecer esa red de apoyo, va a ser mucho más fácil dejarte caer en la adversidad porque sabes que va a haber una red bastante sólida que te sostenga. El tercer punto podría ser compartir tus emociones, reconocerlas para generar cambios.
y poder adaptarte a ellos. Lo que nos duele de los cambios y de las pérdidas no es nuestra resistencia, ¿no? Es nuestra resistencia a no hacernos conscientes de que las cosas y las personas las podemos perder en cualquier momento, en no reconocer nuestras propias emociones. Siempre nos han enseñado a responder bien cuando no estamos tan bien, ¿no? Y no reconocemos el por qué me siento triste ahorita, por qué me siento enojado ahorita. A lo mejor no me siento muy enojada porque terminé con mi pareja y ese enojo lo estoy reflejando con mis alumnos y no entiendo el por qué, porque simplemente estoy diciendo que estoy bien y que no pasó nada, ¿no? Pero si me detengo un poquito y empiezo a reconocer mis emociones y me doy cuenta, estoy enojada porque terminé mi relación con mi pareja, entonces mi cambio de actitud va a ser muy importante y muy rápido, porque me voy a dar cuenta. Entonces, una vez que detecto la emoción, puedo generar un cambio. El cuarto podría ser relacionarnos desde el vínculo y no desde el apego. El vínculo no lo rompe ni la muerte. Lo que nos duele cuando terminamos una relación o cuando perdemos a una persona es el apego que tuvimos hacia ella. Pero cuando tú te relacionas desde el vínculo puede ser tan largo que no importa distancia, que mencionaba hace ratito, ni siquiera la muerte lo rompe. Cuando hay apego, el apego es aferrarme a alguien o a algo. Y cuando lo pierdo, me duele ese estiramiento, por decirlo de alguna manera, de separación, ¿no? Pero cuando yo me relaciono desde el vínculo, entonces me doy cuenta que esa persona o esa cosa fue importante en mi vida por un periodo de tiempo y que en este momento pues ya no puede estar más conmigo y ese vínculo puede permanecer desde el agradecimiento, desde el reconocimiento, desde el recuerdo, y entonces es distinto a estar sufriendo por un apego. Y el último cerraría con poner en orden todos nuestros pendientes. Poner en orden lo que te decía hace rato, ¿no? A lo mejor tus documentos legales, tus pendientes familiares, si tienes que hablar con tu hermano a ese que no le hablas desde hace 10 años, poner toda tu vida en orden, porque de esa manera empiezas a vivir en algo que se llama plenitud, ¿no? Nos han enseñado mucho a que nosotros nacimos para ser felices, pero pues nunca nos definen qué es la felicidad y no sabemos ni siquiera en dónde encontrarla y la ponemos a lo mejor en objetivos, a lo mejor en personas, pero en el momento en que ese objetivo lo conquistas, en el momento en que esa persona decide ya no estar más contigo, pues tu felicidad se va. Entonces, resignificar el por qué estamos aquí sería muy bueno. Y estamos aquí para ser plenos. Y en la plenitud hay adversidad, hay momentos placenteros, hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos de enojo. Pero estoy consciente de que solo son momentos y eso me lleva a estar pleno. De tal manera que si vives pleno, mueres en paz. Muy bien. No, te agradezco mucho, Lidia. Voy a aprovechar porque al final de cuentas, pues la ventaja de que colaboremos juntos está la página de resilienciamexico.org/tanatología, que técnicamente es tuya, porque tú eres la que diriges todo eso, y ahí ahí está permanentemente, para que no importa cuándo escuchen esto, está permanentemente toda la información sobre el diplomado que Lidia imparte cada 4 meses. Y la verdad es que está muy padre, pero adicional a esta página de resilienciamexico.org/tanatología, ¿puedes por favor, Lidia, darnos tu WhatsApp si así lo quieres y tus redes sociales para que cualquier persona que nos esté escuchando ahorita que sale la emisión o cuando lo escuche justamente porque es un podcast y lo pueden escuchar en todos lados, ¿a dónde te podemos encontrar, Lidia? Sí, claro. Mi número de WhatsApp es 55 29 19 28 22. Muy bien, ¿lo puedes repetir, por favor? 55 29 19 28 22. Muy bien, ¿y una red social? Y en Facebook estoy como Lidia Gutiérrez con Y la primera y entre paréntesis tanatóloga. Perfecto. Y
algo algo que nos dejes para llevar. O sea, que la verdad es que está muy interesante. Obviamente, si me lo permites, voy a volverte a buscar para que enriquezcamos más el tema porque da para toda la vida, justamente. Pero, ¿qué te gustaría dejarnos para que nos llevemos de ti hoy? Wow, pues creo que dejaría esta parte de ábrete a las posibilidades de conocer la belleza de la tanatología. Yo te decía hace rato que la vida y la muerte son paralelas, y a la muerte siempre se le ve como algo triste, lúgubre y oscuro, y doloroso, y algo malo incluso. Pero si tú te abres a las posibilidades de conocer la belleza de la tanatología, vas a conocer la belleza también de la muerte, porque una vez que le damos la vuelta a esa aparente cara de la muerte, detrás vamos a encontrar que hay cosas hermosas, como liberación, como trascendencia, como huella, ¿no? Entonces, quiero cerrar con la frase de no hay vida sin muerte y no hay muerte sin recuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Te agradezco muchísimo y bueno, estaremos en contacto y te felicito por todo el gran trabajo que haces, tanto por prepararte, por actualizarte y por justamente que eso sirva para acompañar a la gente. Muchas gracias y pues te mando un abrazote. Muchísimas gracias a ti, Fer. Disfruté muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias. Y claro que sí, yo estoy disponible el día que quieras que volvamos a platicar. A mí me encanta, soy apasionada e intensa del tema, así que si a mí me dices hablemos de tanatología, hablamos todo lo que tú quieras. Excelente. Muchas gracias. Entonces eso lo voy a guardar para que... Está grabado, acuérdate, para que después no te niegues. Ok, perfecto. Gracias, Lili. Un abrazote. Besos. Bye. Pues muy bien, ahí tuvimos la tercera parte de la entrevista que la verdad nos deja unas lecciones muy poderosas, el tema de relacionarnos desde el vínculo y no desde el apego. Es poderoso ese mensaje también de definitivamente la tanatología transforma el dolor en amor y al final de cuentas yo quiero reiterar mucho el mensaje de que no tenemos que transitar solos cualquier proceso de duelo y pérdida que estemos viviendo, tenemos que aprender a cambiar culturalmente esa idea y ser más amables y amables con nosotros permanentemente, o sea, romper esas cadenas que nos han venido arrastrando a tratar de castigar el sentirnos mal por algo, a tratar de enmarcar negativamente desde un juicio moral, el es correcto que te comportes así, es correcto que vivas tu emoción así, no es correcto que llores, no es correcto que vayas y cuentes tus cosas, porque al final de cuentas eso es lo que debilita nuestra capacidad de caminar y transitar nuestra vida desde una perspectiva de aprendizaje que al final de cuentas nos permita generar cambios constantes hacia una mejor oportunidad de bienestar y de bien ser y que nos merecemos todas y todos. ¿Qué tendría que pasar en nuestra vida más allá del duelo, de la muerte y de la pérdida si no nos damos la oportunidad de ser más humanos en ese proceso? Y quiero compartirles una frase, una cita célebre ya para precerrar, que es: extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Les recuerdo, yo soy Fernando Hernández Avilés de su podcast Genera Cambios. Acuérdense que me encuentran en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook como Genera Cambios. Y recuerden que la estructura que sigo para justamente su podcast se basa en mi libro Genera Cambios y Construye tu Éxito, en donde justamente buscamos redondear de una forma estratégica el cómo nos replanteamos esta oportunidad de construir cambios exitosos que nos permitan no otra cosa más que ser felices. Yo les agradezco mucho su atención y me voy a despedir. La canción del día de hoy de despedida se llama Entre Nosotros Phoenix, de Blue Millennium, que lleva un suavecito entre melancólico y tecnológico y que espero que disfruten. Recuerden también mi WhatsApp 55 91 92 92 y Genera Cambios en todas las redes. Y lo último, no tenemos por qué atravesar solas y solos una pérdida, un duelo o algo que emocionalmente nos esté pidiendo a gritos podemos hacerlo juntos. Les mando un abrazo en donde quiera que se encuentren y generemos cambios y construyamos nuestro éxito. Aquí les dejo la canción de despedida.